¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que realmente ocurre en los 40 días después de la muerte? No lo que dice la gente, ni las historias populares, sino lo que la propia espiritualidad católica, a través de santos con dones místicos, se ha atrevido a revelar. Quizás nunca hayas oído esto, y es precisamente por eso que lo que voy a contarte podría sorprenderte profundamente. Quédate conmigo, porque lo que voy a decir no es para todos. Muchos creen que tras la muerte, el alma simplemente se va y todo termina allí. Pero el Padre Pío, uno de los más grandes místicos de la Iglesia, un hombre que conversó con ángeles, vio las almas del purgatorio y recibió revelaciones directas del cielo, afirmó algo que pocos se han atrevido a repetir. Dijo que hay un periodo decisivo, silencioso y espiritual, en el que el alma revisa su historia, confronta sus decisiones y vive experiencias que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Y este periodo, según él, dura 40. ¿Sabías lo que Padre Pío dijo sobre los 40 días? No era para todos, pero hoy tú vas a conocer. Esa sola frase abre una puerta que muchos evitan cruzar. Pero estás aquí, y quizás haya una razón mayor para ello. Imagínate, un santo estigmatizado, reconocido por su bilocación, visiones, discernimiento y revelaciones sobrenaturales, afirma que estos 40 días no son meramente simbólicos, sino parte de una intensa realidad espiritual, llena de decisiones, movimientos e incluso peligros. ¿Alguna vez has estado en una situación que te hizo sentir que hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? Entonces presta atención, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de entender la vida y lo que viene después. El Padre Pío decía que muchos secretos del cielo no se revelaban a todos porque podían causar miedo o confusión espiritual, pero algunos de estos secretos, especialmente sobre la muerte y lo que sucede después, los compartió con sus hijos espirituales para advertir, preparar y despertar a quienes aún no comprenden la profundidad del mundo invisible. Y uno de estos secretos se refiere precisamente a este periodo de 40 días, en el que el alma recorre un camino espiritual que puede definir mucho más de lo que imaginamos. A veces los pequeños detalles de nuestra vida, lugares que frecuentamos, objetos que guardamos en casa, palabras que repetimos sin darnos cuenta, hábitos espirituales que ignoramos, tienen un peso que trasciende el mundo físico. El Padre Pío habló de esto con impresionante claridad porque vio lo que nadie más veía. Y cuando mencionó objetos no bendecidos, entornos cargados de energía y prácticas espiritualmente peligrosas, fue porque sabía que todo esto acompaña a una persona mucho después de su último aliento. ¿Alguna vez has sentido una atmósfera pesada? ¿Alguna vez has entrado en un lugar y has percibido una energía extraña, como si algo estuviera desequilibrado? Bueno, según el Padre Pío, ciertas decisiones que tomamos aquí pueden influir directamente en lo que enfrentamos después de la muerte. Y en los primeros 40 días, esto se hace aún más evidente. Este es el tipo de revelación que, al comprenderse plenamente, cambia por completo nuestra forma de vivir. Cambia cómo cuidamos de nuestra alma, nuestro hogar e incluso de quienes nos rodean. Así que, quédense conmigo hasta el final, porque cada detalle que exploraremos a partir de ahora tiene un propósito y puede abrirles los ojos a algo que ha estado presente durante mucho tiempo, pero que quizás nadie les ha explicado así antes. Y ahora que ya has desvelado este misterio, es hora de ahondar un poco más, porque hay una razón por la que este secreto de 40 días se mantuvo oculto durante tanto tiempo, y por la que el Padre Pío VI decidió revelarlo de esa manera. Continuemos, y a medida que profundizamos en este misterio, es imposible no sentir que este tema toca áreas de nuestra vida de las que a menudo nadie nos habla. Cada palabra del Padre Pío parece encender algo en el alma, como si intentara prepararnos para algo mayor, algo que no se ve con los ojos, pero que se percibe en el corazón. Y quizás en este momento sientas precisamente eso, una especie de inquietud, esa sensación de que algo espiritual sucede mientras escuchas. Y ya que hablamos de algo tan personal y profundo, déjame preguntarte algo muy sencillo, pero que marca la diferencia para quienes nos dedicamos a compartir este tipo de
Contenido. Si lo que has escuchado hasta ahora te ha despertado algo, si algo te ha tocado la fe, la curiosidad o incluso un recuerdo, compártelo en los comentarios. Escribe lo que más te llamó la atención. Tu experiencia también ayuda a otras personas que están pasando por el mismo proceso espiritual. A veces, una simple frase tuya puede ser justo lo que otra persona necesita leer. Y si lo sientes de corazón, dale a me gusta ahora. Puede parecer un pequeño gesto, pero es lo que hace que el video llegue a más gente, especialmente a quienes necesitan escuchar este tipo de mensaje en el momento oportuno. Es increíble cómo un simple me gusta abre puertas para que más personas descubran contenido espiritual, más aún cuando hablamos de temas como las revelaciones del Padre Pío y los misterios de los 40 días después de la muerte. Y, por supuesto, si te gusta profundizar en temas profundos, espirituales y significativos como este, suscríbete al canal. Así no te perderás nada de lo que exploraremos juntos. Tu presencia aquí crea una especie de comunidad, un grupo de personas que buscan conocimiento, iluminación y fe en un mundo que a menudo intenta borrar precisamente eso. Es hermoso darte cuenta de que, al suscribirte, es como si dijeras, quiero seguir por este camino, pero sigamos, porque hay algo importante que el Padre Pío dijo sobre este misterioso periodo, y es precisamente aquí donde mucha gente se sorprende. Profundicemos un poco más. Al comenzar a hablar de los misterios espirituales que rodean los 40 días después de la muerte, es imposible avanzar sin comprender quién fue el hombre detrás de estas revelaciones. El Padre Pío no fue simplemente un sacerdote con una intensa devoción. Fue alguien cuya vida entera parecía desarrollarse entre dos mundos, el visible y el invisible. Desde joven, experimentó fenómenos que desafiaban por completo la lógica humana, fenómenos que aún despiertan curiosidad, fascinación e incluso incomodidad en quienes estudian su historia. Sus estigmas, por ejemplo, no eran simples marcas, eran heridas abiertas que sangraban a diario, acompañadas de un profundo dolor que cargó durante 50 años. Médicos, figuras religiosas e incluso personas sin ninguna conexión espiritual presenciaron estas señales. Y por mucho que intentaran explicarlas, nada encajaba en las explicaciones comunes. Era como si la fe misma hubiera dejado marcas físicas en el cuerpo de un hombre elegido para un propósito mayor. Además, el Padre Pío poseía algo que muchos llamaban un don sobrenatural, la bilocación. En varios relatos documentados se le veía en dos lugares a la vez. Estando en su convento, alguien juró haberlo visto visitando a un enfermo en otra ciudad o consolando a una familia entera en un momento de profundo dolor. Esta bilocación no era un truco ni un rumor exagerado. Era un fenómeno tan recurrente que se convirtió en parte natural de su vida. A esto se sumaba el olor a santidad, un dulce perfume que surgía inexplicablemente durante sus oraciones o al confesar, y que muchos interpretaban como una señal de la presencia divina. Pero quizás lo más impactante fue su capacidad de ver lo que nadie más veía. Veía las almas del purgatorio como se ve a una persona caminando por la calle. Veía ángeles, veía batallas espirituales ocurriendo tras bambalinas de lo que llamamos realidad. Cuando hablaba del mundo espiritual, no lo hacía desde la imaginación ni la especulación. Era desde experiencias reales, intensas y profundas. Y esto tuvo tal impacto que incluso teólogos acostumbrados a estudiar los misterios de la fe escuchaban sus palabras con cautela y respeto. Como él mismo dijo, cuando entras en territorio espiritual, debes caminar con la verdad, porque nada permanece oculto allí por mucho tiempo. Por lo tanto, las revelaciones sobre el más allá, especialmente sobre los 40 días, no pueden considerarse meras curiosidades. Poseen autoridad espiritual. El Padre Pío comprendía que ciertas verdades permanecen ocultas porque no todos están preparados para ellas, pero también sabía que ocultarlas indefinidamente podría impedir que muchas personas comprendieran la profundidad de las decisiones que toman durante la vida. La espiritualidad no se compone solo de rituales y tradiciones. Se compone de conciencia, transformación, mentalidad y discernimiento. Y si existe una verdad oculta sobre lo que sucede después del último aliento,
es natural que cause miedo, pero también despierta un deseo sincero de comprender lo que se esconde tras el velo. Cuando compartía sus experiencias, la gente sentía algo diferente, como si una ventana se abriera a un mundo invisible. No era un discurso para impresionar, era una advertencia, una forma de mostrar que la muerte no es un final, sino un pasaje lleno de matices, donde cada detalle de la vida cobra un significado aún más profundo. Hablaba con sencillez, pero su sencillez tenía peso. Hablaba con calma, pero sus palabras tenían una urgencia silenciosa que penetraba el alma. Y quizás eso es precisamente lo que hace que sus revelaciones resuenen aún hoy. La certeza de que no solo hablaba de lo que creía, sino de lo que vivía. Y cuando alguien con tal nivel de experiencia afirma que los 40 días son decisivos, que en ellos se producen movimientos espirituales que influyen directamente en el destino final del alma, es difícil ignorarlo. Como dicen algunos eruditos, para comprender este periodo, primero hay que entender quién lo describió con tanta precisión y luego proceder a la explicación. Porque al observar la vida del Padre Pío, nos damos cuenta de que sus palabras no surgieron por casualidad. Fueron fruto de una constante comunión con lo sobrenatural. Y es precisamente en esta comunión donde encontramos claves importantes sobre lo que él entendía como esencial para el alma inmediatamente después de la muerte. Hay capas más profundas de esta revelación que aún necesitan ser exploradas. Y antes de continuar, cuéntenme en los comentarios. Escriban la palabra Sigpas, profundidad, si esta parte del contenido les pareció comprensible. Al profundizar en el tema de los 40 días después de la muerte, nos damos cuenta de que no se trata simplemente de una enseñanza antigua ni de una tradición que se ha repetido a lo largo de los siglos. Hablamos de un periodo espiritual que, según la propia tradición católica, tiene un peso decisivo y silencioso, como si fuera un intervalo entre dos mundos. El alma, al abandonar el cuerpo, no desaparece simplemente. Experimenta un proceso profundo, lleno de reconocimiento, verdades ocultas y movimiento interior. Esto es lo que muchos llaman el juicio particular. Ese momento en el que cada persona se ve a sí misma y percibe con absoluta claridad el impacto de sus propias decisiones. No hay máscaras, justificaciones, ni versiones alternativas. Es la vida entera puesta ante la luz, y esta revelación no es simbólica, sino espiritual. A lo largo de la historia, diversos místicos cristianos han hablado de este intervalo. Describieron cómo el alma revisita lugares donde experimentó dolor y alegría, pasando por escenarios donde sufrió y fue herida, como si a cada paso de este viaje recuperara la conciencia de su propio camino. Hay relatos que mencionan visitas breves, como si el alma tocara por última vez aquello que amaba o que marcó profundamente su existencia. Otros místicos hablan de despedidas silenciosas, donde el alma se acerca a sus familiares no para asustar, sino para cerrar ciclos que habían quedado abiertos. Estas descripciones se repiten en diferentes épocas, culturas y testimonios, como si todas apuntaran a la misma verdad espiritual. Pero hay un detalle importante. Aunque muchos han hablado de este proceso, pocos lo han descrito con la precisión y firmeza del Padre Pío. Él no hablaba como quien supone o imagina, hablaba como quien observaba el trasfondo espiritual con la claridad de quien ve el mundo material. Sus relatos no surgieron de visiones aisladas, sino de una intensa convivencia con realidades que la mayoría no percibe. Para él, los 40 días no fueron simplemente un periodo de transición, fueron una etapa compleja, cargada de significado, donde el alma se enfrenta a verdades que, durante la vida, intentó evitar. Cuando comprendemos esto, algo en nuestra mentalidad cambia. Es como si nos diésemos cuenta de que la vida no termina abruptamente, sino que se despliega. La muerte no interrumpe la conciencia, sino que la expande. Y durante este periodo, según revelaciones espirituales que se han extendido a lo largo de los siglos, el alma experimenta movimientos que no son nada aleatorios. Cada visita, cada recuerdo, cada reconocimiento forma parte de un proceso en el que la persona comienza a comprender en profundidad quién era realmente. Los 40 días funcionan casi como una última oportunidad de contemplación, una revisión íntima antes de seguir adelante
hacia su destino final. El juicio particular, por ejemplo, no se describe como algo punitivo, sino revelador. Es allí donde el alma percibe con total claridad dónde amó, dónde falló, dónde eligió caminos que la acercaron o la alejaron de Dios. No hay acusación externa, hay verdad. Una verdad que trae tanto paz como incomodidad según lo que se haya construido. Y eso es precisamente lo que el Padre Pío enfatizó. El alma no sufre en esta revelación por Dios, sino por sí misma, por la conciencia de sus propias decisiones. Otra parte esencial de este proceso es el movimiento del alma. Muchos relatos espirituales afirman que, durante este intervalo, ésta recorre lugares que fueron importantes durante la vida, casi como una contemplación final. Algunos describen al alma intentando acercarse a sus seres queridos, observando conversaciones, lágrimas, reconciliaciones e incluso decisiones tomadas por familiares tras su partida, no para interferir, sino para presenciar. Esta etapa, según diversos místicos, ayuda al alma a liberar lo que ha quedado atrapado, lo que aún la mantiene atada al mundo material. Y aquí comienza algo aún más profundo. Según el Padre Pío, la carga emocional, espiritual e incluso energética de ciertos entornos influye directamente en este camino. Decía que algunas almas caminan con ligereza, otras avanzan con dificultad porque cargan con lazos sin resolver, heridas abiertas e incluso prácticas espirituales que han dejado huellas. Por eso se mencionan con tanta frecuencia los 40 días. Revelan lo oculto, reorganizan lo disperso y conducen al alma a un punto donde ya no hay forma de posponer la verdad. Esta comprensión no es meramente teológica, sino existencial. Nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas con mayor conciencia y claridad, como si cada decisión aquí fuera, de alguna manera, un paso futuro allá. Y cuando comprendemos que esta fase post-muerte es tan real para quienes dedicaron toda su vida a la fe, como el Padre Pío, empezamos a comprender que estos relatos no son solo historias espirituales, sino invitaciones a ver la vida de otra manera. Dijo que nadie pasa los 40 días sin ser transformado y continúa con la explicación con normalidad, porque durante este periodo el alma ya no puede escapar de sí misma, y es precisamente en esta verdad absoluta donde encontramos el significado más profundo de todo lo que hemos construido. Antes de pasar a la siguiente parte de esta revelación, escribe la palabra conciencia. En los comentarios, sí, esta explicación te hizo reflexionar. Cuando el Padre Pío hablaba de los primeros 40 días después de la muerte, sus palabras tenían un peso diferente, como si llevara consigo un conocimiento que no se encuentra en libros ni estudios teológicos, sino solo en contacto directo con el mundo espiritual. Decía que este periodo funciona como una especie de espejo absoluto, donde nada puede disfrazarse, donde cada gesto, cada pensamiento y cada intención finalmente se manifiestan con claridad. Para muchos, esto ya sería suficiente para causar inquietud, pero para él era solo el comienzo del proceso. En sus relatos, el Padre Pío explicó que el alma atraviesa 3 realidades esenciales inmediatamente después de desprenderse del cuerpo: el reconocimiento de la vida, la confrontación con la verdad y el acercamiento o alejamiento de Dios. Cada una de estas etapas posee una profundidad que desafía nuestra comprensión, y sin embargo, las describía con una naturalidad que dejaba claro que no eran conceptos abstractos, sino experiencias reales que presenciaba constantemente. Según él, reconocer la propia vida es una especie de revisión absoluta, donde una persona ve no solo lo que hizo, sino el impacto de todo lo que hizo. No se trata de un recuerdo común, sino de una visión espiritual que revela cómo cada acción repercutió en los demás y en el mundo. El Padre Pío decía que este momento puede generar tanto consuelo como angustia, dependiendo de la calidad de las decisiones que la persona tomó en vida. Es como si al desprenderse del cuerpo, el alma finalmente lograra ver lo que nunca percibió mientras estuvo atrapada en las limitaciones de la materia. Este reconocimiento no es solo un registro, sino una comprensión profunda del propio viaje, donde las máscaras caen y las intenciones aparecen con claridad. La segunda realidad es la confrontación con la verdad.
Aquí ya no hay cabida para justificaciones, construcciones de imágenes, ni versiones alternativas de uno mismo. Es el momento en que el alma se enfrenta a su verdad oculta, esa que a veces nadie conocía, pero que siempre ha existido. El Padre Pío describió esta confrontación como un encuentro con la propia conciencia espiritual en su forma más pura. Es cuando una persona se da cuenta de quién era realmente, sin filtros, sin distracciones y sin excusas. Es en este momento que muchos comprenden dónde caminaron hacia la luz y dónde se perdieron en sombras que nunca admitieron. Para algunos, esta confrontación trae liberación. Para otros, supone una carga difícil de soportar, ya que revela lo que la persona intentó ocultar a lo largo de su vida. La tercera realidad es la más decisiva: el acercamiento o el alejamiento de Dios. No como castigo, sino como consecuencia natural de lo que la persona se ha convertido. El Padre Pío afirmó que esta etapa no es un juicio externo, sino un movimiento interno del alma. Es como si, al encontrar la verdad sobre sí misma, se sintiera automáticamente atraída hacia la luz o se alejara de ella, según lo que haya llevado consigo durante su existencia. Solía decir que el alma corre hacia aquello que más se asemeja a sí misma. Si ha vivido en la búsqueda de la verdad, la compasión y la fe, se acerca a la presencia divina con ligereza. Pero si ha vivido alimentando el odio, el orgullo, la mentira y las decisiones destructivas, le resulta difícil entrar en la luz, no por el rechazo de Dios, sino por la incompatibilidad generada por sus propias decisiones. Estas tres realidades ya serían intensas en sí mismas, pero el Padre Pío dijo que este proceso era solo la superficie de lo que realmente sucede tras bastidores en el ámbito espiritual. Dejó claro que hay algo aún más profundo en este intervalo, algo que no se suele mencionar porque afecta directamente la mentalidad, la percepción de la vida y cómo tomamos nuestras decisiones diarias. Fue en este punto que solía dejar flotando una frase que impactaba incluso a los más firmes en la fe. Pero lo más aterrador aún estaba por revelarse, y continuaba con la explicación con normalidad, porque, según él, lo que sucede tras esta confrontación no es un camino meramente automático o mecánico. Existe un movimiento espiritual que depende de vínculos, heridas, entornos, objetos e incluso personas. Dijo que algunas almas caminan libremente, mientras que otras cargan con cargas ajenas, acumuladas a lo largo de la vida, en situaciones que, aunque aparentemente pequeñas, dejaron profundas huellas. Es aquí donde el misterio adquiere una dimensión aún más grave, pues demuestra que el mundo espiritual no se limita a lo superficial. Está hecho de conexiones, recuerdos, decisiones e influencias que a veces arrastramos sin darnos cuenta. Esta parte de la revelación es una de las más sugerentes, pues nos hace comprender que nada de lo que experimentamos es irrelevante. Cada acción deja una huella, cada palabra una marca, cada decisión moldea un poco lo que seremos en el momento en que finalmente nos enfrentemos a la verdad absoluta. El Padre Pío habló de esto con una mezcla de compasión y firmeza, como quien advierte por amor, no por miedo. Y cuanto más profundizamos en este misterio, más nos damos cuenta de que su intención no era asustar, sino despertar la conciencia de algo que influye no solo en el más allá, sino también en nuestra forma de vivir. Antes de pasar a la siguiente parte de esta revelación, escribe la palabra verdad en los comentarios si esta parte te resonó. Cuando el Padre Pío habló de los peligros que acechan al alma durante los primeros 40 días, no se refería solo a decisiones internas o errores cometidos en la vida. Para él, algo aún más profundo ocurría en el trasfondo espiritual, la influencia de los lugares y objetos que rodeaban a la persona mientras aún caminaba sobre la tierra. Esta parte de las revelaciones siempre ha llamado la atención porque cambia por completo la mentalidad de quienes imaginan que el más allá es simplemente un tribunal distante. Según el Padre Pío, el alma lleva consigo las impresiones del entorno donde vivió, aún respira la atmósfera espiritual de los objetos que tocó y siente el impacto de los espacios donde pasó gran parte de su existencia. Esto significa que el viaje espiritual no comienza solo después de la muerte. Se moldea silenciosamente por todo lo que nos rodea a partir de ahora.
advirtió que muchos entornos, especialmente aquellos marcados por la agresión espiritual, generan consecuencias que trascienden los límites físicos. Los hogares donde se profieren blasfemias a diario, por ejemplo, crean un campo espiritual denso, casi asfixiante, que afecta no solo a los vivos, sino también a los fallecidos. Hay relatos de almas que, según el Padre Pío, intentan distanciarse de estos lugares incluso después de la muerte, porque la atmósfera en su interior se ha vuelto tan densa que obstaculiza el movimiento espiritual. Según él, cada palabra pronunciada con odio, cada insulto contra lo sagrado y cada acto de desprecio por la fe crea fisuras invisibles que debilitan la protección espiritual de ese hogar, y cuando alguien vive rodeado de esto durante años, lleva consigo marcas que aparecen precisamente durante este periodo de 40 días. Lo mismo aplica a los objetos utilizados en prácticas ocultistas. El Padre Pío fue extremadamente firme en este punto porque vio claramente lo que muchos no perciben. Los objetos tienen historia, albergan recuerdos y absorben intenciones. Un objeto, utilizado en rituales mágicos, por ejemplo, no es solo un objeto neutral, se convierte en un canal de influencia espiritual. Mucha gente guarda estos objetos en casa sin conocer su pasado, creyendo que son simplemente un recuerdo, un adorno o un artefacto curioso. Pero según el Padre Pío, una simple pieza cargada de energía negativa puede crear una especie de sombra espiritual en el entorno, afectando las emociones, los pensamientos e incluso los estados de ánimo de quienes viven allí. Y esta influencia, según él, no desaparece al momento de la muerte. Continúa actuando, obstaculizando la liberación del alma durante los 40 días, como si mantuviera lazos invisibles que la devuelven a una realidad que ya debería haber dejado atrás. Otro punto que el santo enfatizó fueron los lugares marcados por maldiciones, violencia emocional o ausencia total de oración. Dijo que una casa donde nunca se invoca a Dios se convierte gradualmente en un espacio vulnerable, fácilmente dominado por influencias que no provienen de la luz. No se trata de superstición, sino de una profunda espiritualidad. Si un ambiente está constantemente lleno de discusiones intensas, envidia, mentiras y actitudes destructivas, ese lugar comienza a transportar una energía que se instala en las paredes, los muebles, el aire. El alma, al revisitar estos espacios en los primeros días después de la muerte, siente esto con mayor intensidad. Para quienes han vivido rodeados de tales entornos, el impacto de este reencuentro puede ser doloroso, porque revela la verdad oculta que a menudo no querían ver. El entorno en el que vivimos también nos moldea. Algunos piensan que estos detalles carecen de importancia, pero para el Padre Pío, cada entorno dejaba una huella espiritual, cada objeto guardaba fragmentos de historia y cada atmósfera influía directamente en el camino del alma. Decía que algunas personas no entienden por qué llevan cargas emocionales tan pesadas, pero ignoran por completo el estado espiritual de los lugares donde pasan sus días. Es como si la vida creara capas, y estas capas permanecieran tan sutilmente adheridas al alma que solo se hacen evidentes cuando el cuerpo ya no está presente. Estas revelaciones desafían nuestra percepción porque muestran algo esencial. No vivimos aislados. La casa donde vivimos, la habitación donde dormimos, los objetos que guardamos, todo esto compone una especie de mapa espiritual que permanece con nosotros mucho más allá del mundo material. Tito, Padre Pío decía que cuando el alma emprende su viaje después de la muerte, vuelve a estos entornos no solo para reconocer su historia, sino para liberarse de lo que quedó atrapado allí. El problema es que no todos pueden desprenderse fácilmente. Lugares donde se pronunciaron palabras duras, entornos donde se ridiculizó lo sagrado, objetos que abrieron puertas equivocadas. Todo esto resurge con intensidad durante los 40 días. Aquí es donde comprendemos por qué tantos místicos cristianos hablaron del peso espiritual de los entornos, pero ninguno con la precisión del Padre Pío. Él no describió estos peligros para infundir miedo, sino para generar transformación. Su intención era despertar la conciencia de la fuerza invisible que moldea la vida humana. Cuando alguien comprende que el entorno tiene un impacto,
que decisiones aparentemente pequeñas influyen en la atmósfera espiritual, comienza a abordar la fe con mayor seriedad y la vida con mayor claridad. La verdad oculta de estos elementos no reside solo en la teoría, sino en la experiencia que presenció a diario. Personas espiritualmente bloqueadas no por grandes pecados, sino por hogares espiritualmente desordenados u objetos cargados de propósitos ocultos. Esta perspectiva nos hace reflexionar profundamente. La espiritualidad no se trata solo de lo que sentimos, también se trata de dónde estamos y de lo que nos rodea. Y cuando comprendemos que estos detalles influyen incluso en los primeros pasos del alma después de la muerte, nos damos cuenta de que a nuestro alrededor sucede mucho más de lo que imaginamos. Es como si cada entorno revelara silenciosamente la historia emocional y espiritual que llevamos dentro y luego continuara con la explicación. Antes de pasar a la siguiente parte de esta revelación, escribe la palabra medio ambiente en los comentarios si esta parte te hizo pensar en la energía de los lugares donde vives. Según el Padre Pío, hay algo aún más profundo que los lugares que habitamos, o los objetos que llevamos consigo, los hábitos que cultivamos a diario. Para él, lo que repetimos constantemente no desaparece con la muerte. Al contrario, cobra fuerza, forma y claridad. Es como si cada gesto, cada vicio, cada elección emocional creara una huella espiritual que acompaña al alma durante los siguientes 40 días, influyendo en su movimiento, su consciencia e incluso en su capacidad de acercarse a la luz. Esta visión cambia por completo la mentalidad de quienes piensan que todo termina con el último aliento. De hecho, según él, la muerte no borra la vida, la revela. La muerte no borra la vida, la revela. Esta frase, tan simple, encierra una verdad oculta que pocos se atreven a afrontar. Lo que somos en secreto aparece, lo que nos ocultamos adquiere contornos más claros, y lo que descuidamos comienza a reclamar su espacio. El Padre Pío solía decir que la falta de oración es uno de los hábitos más peligrosos, no porque Dios necesite nuestras palabras, sino porque la oración transforma el alma, agudiza la sensibilidad espiritual, fortalece el discernimiento y crea una especie de protección interior que acompaña a la persona incluso después de la muerte. Según él, quien vive toda una vida sin oración llega al otro lado con mucha mayor fragilidad, como quien ha caminado durante años sin luz y de repente se encuentra frente a su propia oscuridad. Durante los 40 días, esta ausencia pesa mucho porque impide que el alma reconozca inmediatamente la presencia divina. Se siente desorientada, como quien despierta en un lugar desconocido después de una vida, viviendo en piloto automático. Para el Padre Pío, esto no es un castigo, sino la consecuencia natural de una vida que nunca buscó hacer espacio para lo sagrado. Otro hábito contra el que advertía con vehemencia eran los vicios espirituales, aquellos que empiezan pequeños, como el orgullo, el egoísmo, la envidia, la dureza de corazón, y crecen imperceptiblemente hasta dominar a la persona. Estos vicios no desaparecen con la muerte, se hacen aún más evidentes. Según sus relatos, el alma percibe con absoluta claridad cada vez que decide herir, competir, manipular, luchar o ponerse por encima de los demás. Ve los aspectos ocultos de sus propias decisiones y siente el impacto que causaron donde imaginaba que nadie lo había notado. Y esto puede ser profundamente doloroso. El vicio espiritual más discreto, el que alguien ha sostenido durante años como si fuera una parte inofensiva de su personalidad, se transforma en un peso que acompaña al alma durante los primeros días después de la partida. El Padre Pío dijo que las palabras tienen un poder espiritual que muchos subestiman. Las palabras que hieren no mueren al ser pronunciadas, permanecen, perduran, resuenan en el corazón de quien las recibió y también en el alma de quien las pronunció. Según él, durante los 40 días, la persona ve el efecto emocional y espiritual de cada palabra dura, cada ataque verbal, cada ironía que destruyó a alguien desde dentro, no como un castigo, sino como un reconocimiento, el mismo reconocimiento profundo que forma parte de las primeras etapas después de la muerte. Afirmó que hay palabras que crean grietas en el alma de otro
y cuando finalmente lo vemos con claridad, comprendemos el peso de lo que creíamos irrelevante. La ausencia de caridad también fue un punto central en las revelaciones del Padre Pío. Dijo que el alma percibe con inmensa intensidad todas las oportunidades de amar que rechazó, esa ayuda que pudo haber sido ofrecida, esa compasión que fue negada, esa mano que no fue extendida. Todo esto regresa durante los 40 días como una especie de memoria expandida, no para condenar, sino para enseñar. Según él, Dios no juzga por la cantidad de obras, sino por la calidad del amor con que se realizaron. Y cuando una persona ve que podría haber hecho mucho más, con gestos sencillos, palabras sencillas, actitudes sencillas, siente un dolor que no proviene del miedo, sino de la lucidez. El Padre Pío habló con impresionante claridad sobre este tema porque vio cómo se desarrollaba este proceso. Dijo que hay almas que caminan con ligereza porque durante su vida cultivaron una rutina de fe, humildad y compasión. Otras, en cambio, caminan despacio, no porque Dios las distancie, sino porque sus hábitos las han lastrado, endurecido, desconectado de lo que realmente importa. Para él, el camino después de la muerte no es algo lejano, es un reflejo directo de la vida vivida. Los hábitos se convierten en caminos, las decisiones en direcciones, y el alma continúa, impulsada por lo que ha construido interiormente. Esta parte de las revelaciones del Padre Pío suele tener un gran impacto porque nos obliga a mirar hacia adentro. Nos hace comprender que cada repetición diaria tiene un valor espiritual que trasciende lo material. El vicio de la queja, el hábito de guardar rencor, la falta de perdón, la frialdad ante el dolor ajeno, todo esto se acumula de forma invisible pero poderosa. Decía que la vida es una preparación constante y que quienes prestan atención a los detalles construyen un camino más ligero. Y cuando dijo que la muerte no borra la vida, demostraba precisamente eso. Todo continúa, todo aparece, todo tiene consecuencias. No hay olvido espiritual, hay revelación, y esta revelación es lo que transforma los 40 días en un periodo de profunda consciencia. Es allí donde el alma, libre de las distracciones de la vida, finalmente se ve a sí misma, no como quisiera ser, sino como realmente es. Esta perspectiva ofrece una comprensión mucho más amplia de la espiritualidad. No se trata solo de ritos, creencias o tradiciones, sino de hábitos, mentalidad y decisiones emocionales que moldean nuestra identidad. El viaje espiritual no comienza con la muerte, comienza ahora. Y cuando comprendemos este principio, todo adquiere un nuevo significado y la explicación continúa con normalidad. Antes de pasar a la siguiente parte de esta revelación, escribe la palabra ecos en los comentarios si este pasaje te hizo reflexionar sobre los hábitos que has estado cultivando. Cuando el Padre Pío explicó que los hábitos siguen resonando después de la muerte, también se aseguró de mostrar que existe un camino de transformación incluso antes de que llegue ese momento. Este camino, según él y tantos otros santos y místicos de la tradición cristiana, comienza con la oración, pero no con una oración mecánica o automática, sino con una práctica espiritual capaz de moldear el alma, fortalecer la conciencia y preparar el corazón para lo que existe más allá de la vida terrenal. Para muchos, la oración parece un pequeño gesto, pero en la profunda visión espiritual que él tenía, cada oración crea una especie de luz, una apertura interior, un cambio de mentalidad que acompaña a la persona incluso en los 40 días posteriores a la muerte. Es como si cada oración dejara un rastro de claridad en el espíritu, ayudando al alma a caminar con más ligereza cuando finalmente cruza el umbral de la vida a la eternidad. Por eso habló tanto del Caron, Rosario de las Almas, una oración dedicada precisamente a pedir misericordia y apoyo para quienes ya han fallecido. Según el Padre Pío, este rosario no solo consuela a las almas que se purifican, sino que también fortalece espiritualmente a quienes lo rezan. Dijo que cada Ave María ofrecida con sinceridad crea un puente entre el mundo visible y el invisible, trayendo paz a quienes se han ido y discernimiento a quienes permanecen. Durante los 40 días posteriores a la muerte, esta oración tiene un impacto aún mayor,
porque intercede directamente por el alma en el proceso de reconocimiento y verdad. Es como si, al rezar por alguien, ofreciéramos luz en un momento en que todo se revela con intensidad. Otro punto fundamental es la misa de difuntos, algo que muchos descuidan, pero que para el Padre Pío y para la Iglesia desde los primeros siglos es una de las mayores formas de ayuda espiritual. Afirmó firmemente que una misa bien celebrada por la intención de un alma brinda un alivio que ninguna fuerza humana podría ofrecer. No se trata de un ritualismo vacío, sino de un movimiento profundo. La gracia derramada allí alcanza dimensiones espirituales que no vemos, pero que se hacen realidad para quienes viven estos días. A los ojos de Dios, la misa es un acto de amor y caridad que trasciende el tiempo y por lo tanto su poder impacta directamente en el proceso del alma, especialmente durante los 40 días en que revisa su historia y se enfrenta a la verdad oculta de sí misma. El rosario también ocupa un lugar importante. Para muchos místicos, esta es la oración que más fortalece el alma, incluso en vida, creando una especie de armadura espiritual. El Padre Pío rezaba varios rosarios al día y decía que quien lo sostiene posee un arma de protección. Creía que esta oración forma una cadena de luz e intercesión alrededor del corazón humano, impidiendo que la oscuridad interior crezca. Durante la etapa post-mortem, esta protección sigue resonando. El alma que vivió con el rosario como compañero espiritual encuentra más fácil navegar los momentos de reconocimiento y confrontación porque llevó consigo, a lo largo de la vida, una disposición constante a acercarse a Dios. Otro elemento esencial es el acto de contrición, una oración sencilla, pero profundamente transformadora. Para el Padre Pío, esta oración tiene el poder de abrir el alma a la misericordia divina como pocas. No solo reconoce las propias debilidades, sino que también expresa un sincero deseo de conversión. Y cuando este acto se convierte en un hábito en la vida terrenal, crea en la persona una capacidad de humildad que marca la diferencia en los 40 días posteriores a la muerte. El alma que ha vivido pidiendo perdón, sinceramente, no teme la verdad, la acoge. No se siente sofocada por el reconocimiento de sus errores, se siente liberada. El acto de contrición, entonces, funciona como una preparación continua, una especie de entrenamiento para que, en el momento más intenso del camino espiritual, el alma esté abierta a la transformación. Y también está la Cruz de San Benito, un sacramental de protección que muchos santos recomendaban guardar en casa y llevar consigo. El Padre Pío le atribuía un gran valor porque para él no era solo un objeto, sino un símbolo cargado de oración, renuncia al mal y autoridad espiritual. Explicó que los entornos con esta cruz se vuelven menos vulnerables a las influencias negativas y más propicios para la paz. El alma que ha vivido rodeada de símbolos de fe entra en los 40 días con mayor claridad, sin tantas ataduras espirituales densas creadas por objetos o entornos desordenados. La Cruz de San Benito, entonces, funciona como un recordatorio visible de una batalla invisible que se libra dentro y fuera de la persona. El gran mensaje tras todo esto es simple y profundo. La oración nunca es una pérdida de tiempo, es preparación. Mientras muchos pasan la vida creyendo que la oración es algo insignificante, sin efecto práctico, el Padre Pío y tantos místicos demuestran que cada oración es una semilla plantada en el espíritu. Esta semilla crece, florece y acompaña al alma cuando entra en el período más decisivo de su existencia. La oración moldea el corazón, agudiza el discernimiento, rompe vicios internos, sana heridas y fortalece el alma para la verdad. Crea un impacto silencioso pero real que aparece precisamente en el momento en que ya nada puede ocultarse. Y cuando comprendemos esto, empezamos a comprender que la vida espiritual no se compone de grandes gestos aislados, sino de pequeñas elecciones constantes, decisiones diarias que acumulan luz en nosotros. La oración no solo transforma el alma después de la muerte, la transforma ahora, durante la vida terrenal, y la explicación continúa con normalidad. Antes de pasar a la siguiente parte de esta revelación, escribe la palabra preparación
En los comentarios si este pasaje te trajo alguna reflexión interior, cuando el Padre Pío empezó a hablar de lo que él llamaba el punto más delicado de los 40 días, su expresión cambió. Era como si en ese momento cargara con el peso de algo que no podía ignorarse, algo que revelaba una verdad oculta sobre el viaje del alma que normalmente nadie percibe. Dijo que, a pesar de todo el movimiento espiritual que ocurre después de la muerte, el reconocimiento de la vida, la confrontación con la verdad y el impulso natural hacia la luz, hay un detalle capaz de interrumpir este proceso, un detalle que, para muchos, pasa desapercibido a lo largo de la vida, pero que se convierte en una enorme barrera precisamente cuando el alma más necesita avanzar. El Padre Pío lo llamó grilletes espirituales y explicó que algunas almas, al llegar al 40º día, simplemente no pueden ascender, no por falta de misericordia divina, sino porque algo las retiene, algo que quedó atrapado en el mundo material. Esta enseñanza siempre ha tenido un impacto porque desmantela la idea de que la muerte libera automáticamente al espíritu de todo. Según él, la muerte libera del cuerpo, pero no de lo que la persona nutrió, acumuló, permitió o recibió. Y es ahí donde entran los elementos que, en su opinión, atan al alma con una fuerza impresionante: los objetos sin bendición. Por ejemplo, especialmente aquellos cargados de un uso espiritual dudoso, crean lazos energéticos que se aferran a la persona. Dijo que los objetos utilizados en prácticas ocultas o incluso objetos aparentemente inofensivos que llevan historias de desorden espiritual pueden generar lazos tan fuertes que continúan actuando incluso después de la muerte. El alma intenta ascender, pero algo la jala hacia atrás como un peso invisible, porque ha pasado años rodeada de elementos que no trajeron luz, sino sombras. Otro punto que mencionó fueron los pactos hechos sin saberlo. Esta fue una frase que muchos no entendieron de inmediato, pero que el Padre Pío explicó con una claridad aterradora. Dijo que las personas hacen pactos espirituales sin darse cuenta, cuando recurren a prácticas que prometen resultados rápidos, cuando hacen peticiones a fuerzas desconocidas, cuando participan en rituales que no comprenden o cuando aceptan objetos de dudosa procedencia. Nada de esto desaparece con la muerte. Estos lazos siguen existiendo y se convierten en grilletes precisamente en los primeros días tras la partida, impidiendo que el alma se libere por completo. A continuación, habló de las maldiciones recibidas, no como algo fantástico, sino como una realidad espiritual que deja profundas huellas. Para él, las palabras cargadas de odio, envidia o intenciones destructivas tienen consecuencias reales, y si una persona ha vivido bajo este peso, sin buscar jamás protección ni sanación espiritual, estas marcas se convierten en cargas que obstaculizan su avance durante los 40 días. Según él, hay almas que intentan ascender, pero cargan con recuerdos densos, palabras crueles y heridas emocionales que nunca sanan. Esto no impide la misericordia divina, pero hace el viaje más doloroso, lento y confuso. Los entornos con carga espiritual son otro elemento crucial. Dijo que los lugares donde una persona vivió repitiendo hábitos destructivos, donde hubo violencia emocional, donde faltaba la oración o donde se practicaban cosas contrarias a la fe, crean vínculos energéticos que perduran. El alma vuelve a visitar estos lugares durante los 40 días y siente de nuevo el peso del entorno. Para quienes han pasado toda su vida en estos escenarios, la sensación de regresar puede ser sofocante, como si el pasado siguiera llamando, incluso cuando el espíritu desea avanzar hacia la luz. El Padre Pío explicó que estos entornos actúan como anclas espirituales, atando el alma a sus propios recuerdos dolorosos. Pero quizás el punto más profundo de la revelación del Padre Pío fue las personas que no han perdonado. Dijo que el perdón es uno de los elementos más espirituales de la existencia humana porque conecta directamente con la esencia del alma. Por lo tanto, la falta de perdón no es simplemente una emoción no resuelta, es una cadena espiritual que ata a la persona a todo aquello que no pudo soltar en la vida. Según él, hay almas que llegan a los 40 días cargando rencores, resentimientos y amargura tan densos que su propia energía se vuelve demasiado
pesada para ascender, no porque Dios se lo impida, sino porque se han vuelto incapaces de entrar en la luz mientras albergan grandes sombras en su interior. Y fue precisamente aquí donde pronunció la frase más dolorosa de todas. Y lo que más duele es que muchas almas no saben cómo pedir ayuda. Esta frase trae consigo un enorme silencio. Explicó que el alma percibe sus ataduras, pero no siempre entiende cómo liberarse de ellas. Algunos no comprenden que necesitan perdonar, otros no saben que necesitan renunciar a pactos, otros no entienden por qué sienten tanto peso al revisitar la vida. Para el Padre Pío, la falta de conciencia espiritual durante la vida se transforma en confusión espiritual después de la muerte, y el corazón se pierde entre lo que quisiera dejar atrás y lo que aún lleva como cicatriz. Esta parte de las revelaciones siempre se ha considerado la cumbre de la enseñanza, ya que nos impulsa a mirar la vida con honestidad. Nada de lo que experimentamos es irrelevante. Nada de lo que guardamos en el corazón desaparece sin ser transformado. Los objetos que tocamos, las palabras que pronunciamos, las decisiones que repetimos, los entornos que frecuentamos y los vínculos que mantenemos, todo esto conforma el viaje que recorreremos no solo aquí, sino también en los 40 días siguientes. Es imposible escuchar algo así sin comprender que existe una responsabilidad espiritual en cada detalle de nuestra vida diaria y continuar con la explicación con normalidad. Antes de pasar a la siguiente parte de esta revelación, escribe la palabra liberación en los comentarios si este pasaje resonó contigo de alguna manera. Cuando el Padre Pío hablaba de las almas que llegaban a los 40 días con grilletes, nunca terminaba su explicación dejando a la persona solo con miedo o inquietud. Al contrario, fue precisamente después de revelar esta faceta más seria del mundo espiritual que presentó lo que llamó el camino de la preparación. Un conjunto de actitudes sencillas y cotidianas capaces de transformar por completo el estado interior de una persona. Para él, la preparación no era un ritual complejo, ni algo reservado para unos pocos. Era una forma de vida, un estilo de vida espiritual que fortalece el alma ahora y abre caminos para el futuro. Decía que los seres humanos tienen una peligrosa tendencia a pensar que pueden dejar para mañana lo que necesita resolverse hoy, y que esta mentalidad crea profundas vulnerabilidades. Por ello insistía en prácticas que parecen pequeñas, pero que tienen un impacto real en el camino espiritual, tanto en vida como después de la muerte. Una de sus primeras recomendaciones fue mantener objetos bendecidos en el hogar, no por superstición, sino porque los objetos dedicados a Dios poseen una fuerza espiritual que purifica el ambiente. Decía que una simple bendición transforma el estado espiritual de lo que tocamos y con lo que convivimos a diario. Una cruz, un rosario, agua bendita, una imagen sagrada. Todo esto crea un espacio donde la luz tiene mayor libertad para actuar. Para quienes viven en entornos con turbulencia emocional o una historia profunda, estos objetos funcionan como faros silenciosos. Y durante los 40 días posteriores a la muerte, el alma siente la diferencia entre volver a visitar un hogar marcado por la fe y volver a visitar un hogar donde lo espiritual nunca tuvo cabida. El Padre Pío también habló con énfasis sobre los PAM sacramentales, que muchos ignoran por no comprender su profundidad. Para él, los sacramentales no eran símbolos, sino verdaderos instrumentos espirituales. Agua bendita, medallas, escapularios, incienso, velas benditas. Todo esto, usado con fe y sinceridad, crea una atmósfera capaz de alejar las influencias negativas y acercar el alma a lo sagrado. Decía que los sacramentales son como pequeñas luces que acompañan el camino humano y que después de la muerte siguen actuando como recordatorios espirituales de que Dios estuvo presente en momentos que la persona ni siquiera percibía. Otra recomendación fundamental fue crear una rutina de oración. Aunque fuera sencilla, el Padre Pío insistía en que la oración no necesita ser larga para ser poderosa. Una breve conversación con Dios por la mañana, un agradecimiento sincero por la noche, una oración espontánea durante el día.
Todo esto genera una transformación silenciosa en la persona. Decía que quien ora con sinceridad crea un campo espiritual alrededor de su alma, un campo que permanece activo incluso después de la muerte. La oración prepara no solo para la vida, sino también para lo que viene después. Y quien ha cultivado este hábito, según él, no entra en los 40 días en la oscuridad, sino en la luz. El santo también habló sobre la importancia de buscar la reconciliación, algo que muchos evitan porque implica valentía emocional. Para él, el perdón no era solo un gesto moral, sino una liberación espiritual. Los rencores, los sentimientos heridos y los resentimientos crean lazos profundos que pesan sobre el alma. Explicó que quien se niega a perdonar se aferra al pasado de una manera que influye incluso en su camino después de la muerte. Quienes deciden perdonar, en cambio, crean un espacio interior, respiran con más facilidad y caminan con más libertad. El Padre Pío decía que las almas que perdonan en vida atraviesan los 40 días con más serenidad porque no llevan cadenas invisibles atadas a sus corazones. Otro punto esencial fue mantener un corazón limpio, no en el sentido de perfección, sino de honestidad. Dijo que Dios no exige pureza absoluta, sino sinceridad. Quienes intentan ocultar su propia verdad, justificando sus acciones y albergando dobles intenciones, terminan creando una niebla espiritual a su alrededor. Pero quienes buscan humildemente la verdad interior, incluso cayendo y levantándose muchas veces, construyen un corazón más transparente, más capaz de reconocer la luz cuando finalmente aparece. En esos 40 días, esta claridad marca la diferencia. Y por supuesto, el Padre Pío siempre enfatizó la importancia de la confesión regular. Para muchos, la confesión parece un acto repetitivo, pero él decía que es uno de los mayores regalos que Dios ha dado, no solo porque purifica el alma, sino porque rompe patrones emocionales y espirituales que una persona ha arrastrado durante años. La confesión permite al alma redescubrirse a sí misma, ver sus errores con honestidad y recibir el perdón de forma concreta. Afirmó que quienes se confiesan con frecuencia se vuelven menos vulnerables a las ataduras espirituales que tantas almas enfrentan durante los 40 días. La confesión crea una ruptura entre el pasado y el presente, permitiendo a la persona avanzar con mayor ligereza. Para el Padre Pío, todo esto convergía en una sola verdad: quien vive preparado no teme los 40 días. Lo decía con una serenidad impresionante, no como una amenaza, sino como una enseñanza. La preparación es una forma de transformar la propia vida, de cambiar la mentalidad, de reorganizar el contexto espiritual que influye no solo en el momento de la muerte, sino en cada día vivido. Quien vive conscientemente, quien busca la luz, quien decide dar pasos sinceros en la dirección de la fe, lleva dentro de sí una fuerza que supera incluso las dificultades espirituales tras la partida. Esta visión aporta una profunda claridad sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. No se trata de una religiosidad superficial, sino de decisiones que moldean el espíritu. Cuando alguien decide cuidar su alma, mantener su entorno limpio, buscar la reconciliación, orar con sinceridad y vivir con mayor veracidad, construye un camino más sereno, crea en su interior lo que el Padre Pío llamaba orden espiritual, una armonía interior que lo acompaña en su camino, tanto en esta vida como en la venidera. Y, en cierto modo, esta preparación diaria es lo que previene las ataduras espirituales, lo que sana las heridas, lo que organiza lo que estaba confundido. Cada pequeño gesto de fe forma parte de una profunda transformación y continúa con normalidad la explicación. Antes de continuar, escribe la palabra luz en los comentarios si esta parte te trajo alguna claridad sobre cómo prepararte espiritualmente. Cuando el Padre Pío hablaba de preparación espiritual, nunca trataba el tema como algo distante, reservado solo para santos o personas extremadamente religiosas. Lo trataba como una invitación, simple, directa, íntima, a cualquiera dispuesto a mirar hacia adentro con sinceridad. Y es precisamente aquí donde todo empieza a conectar con quienes observan ahora, porque, en definitiva, cada gesto de fe, cada pequeño cambio de actitud, cada oración hecha con el corazón, abre un camino que transforma no solo el entorno, sino especialmente el alma.
Y cuando alguien comprende esto, se da cuenta de que no hay paso en vano, ningún intento inútil, ninguna oración en vano. Todo cuenta, todo construye, todo prepara. Mucha gente vive como si este lado espiritual fuera un detalle secundario, solo recordado en momentos de dolor o desesperación. Pero, según el Padre Pío, la vida espiritual es precisamente lo que sostiene al ser humano en todas las etapas, desde las decisiones diarias hasta los 40 días después de la muerte. Decía que quienes viven en la luz reconocen la luz, quienes buscan a Dios encuentran dirección, y quienes cuidan su alma aquí no se pierden cuando llega el momento de enfrentarse a su propia verdad. Y de alguna manera, esto nos hace comprender que existe una especie de hilo invisible que conecta la vida terrenal con la eternidad, como si cada acción fuera una puntada en este gran tapiz espiritual. Quizás por eso, al llegar a este punto de la explicación, sientes que algo en tu interior empieza a despertar. No es miedo, es conciencia. Es esa ligera sensación de que algo superior te llama, como si el corazón se ajustara, se alineara, se preparara para comprender cosas que antes pasaban desapercibidas. No es casualidad que tantas personas solo se den cuenta de la importancia de la fe cuando se enfrentan a momentos de profundo vacío, silencio interior o decisiones que parecen tener un peso enorme. El alma percibe lo que la mente aún no ha comprendido, y cuando el alma percibe, comienza a despertar. Y si has llegado hasta aquí, quizás haya una razón mayor. Nada sucede por casualidad, especialmente en el ámbito espiritual. A veces, Dios encuentra maneras suaves de acercarse. Una palabra, un video, un recuerdo, una inquietud repentina. No para causar miedo, sino para guiar. No para acusar, sino para sanar. No para agobiar, sino para liberar. Y lo que has escuchado hasta ahora sobre los 40 días, sobre los hábitos, sobre los entornos, sobre las ataduras espirituales, puede que no sea solo información, podría ser un llamado, una oportunidad para reorganizar tu alma, para purificar tu interior, para revisar actitudes, para liberar cargas que ni siquiera sabías que llevabas. El Padre Pío siempre decía que Dios habla a través de las cosas más sencillas y que cuando algo toca profundamente el corazón, es señal de que el cielo intenta decir algo. Por lo tanto, al observar todo lo dicho hasta ahora, vale la pena preguntarse, ¿qué necesita ser iluminado en mi vida? ¿Qué necesita ser transformado? ¿Qué necesita ser liberado? A veces no es algo grande, sino un detalle, una actitud, un hábito silencioso que te ha acompañado durante años. Otras veces es un dolor guardado en el interior, un acto no perdonado, una oración olvidada, una atmósfera pesada que se ha vuelto demasiado normal. Cada persona sabe, en el fondo, dónde debe entrar la luz, y es por eso que muchas personas sienten esta sensación de reconocimiento al escuchar sobre temas como este. No porque sean fenómenos sobrenaturales lejanos, sino porque hablan de lo que todos llevamos dentro, la búsqueda de paz, la necesidad de sanación, el deseo de vivir con mayor sinceridad. Para el Padre Pío, la muerte no era el final, sino un espejo. La vida, para él, era una preparación, y la fe, el camino. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que todo lo que hacemos aquí construye, de alguna manera, lo que experimentaremos allí. Y esta conciencia lo cambia todo. Cambia nuestra mentalidad, cambia nuestras decisiones, cambia cómo tratamos a los demás. Incluso cambia cómo vemos nuestros propios defectos. Si has llegado hasta aquí, es muy probable que este video no solo se reproduzca en tu pantalla, sino que te llegue al alma. Quizás sea de hecho una advertencia amorosa del cielo. Quizás sea Dios tratando de recordarte que aún hay tiempo, que aún hay sanación, que aún hay caminos que pueden transformarse. Él no espera perfección, espera sinceridad, espera apertura, espera un pequeño paso. Porque es con pequeños pasos que comienzan los grandes viajes espirituales y continúan con normalidad con la explicación. Antes de continuar, escribe la frase, «Estoy aquí, Señor», en los comentarios si esta parte tocó algo profundo dentro de ti. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho de lo profundamente que te ha conmovido este contenido. Me alegra haberte acompañado hasta aquí, en esta conversación tan sincera sobre el alma
la fe y el propósito. Si sientes que este mensaje te ha llegado de alguna manera, deja un comentario diciendo: estoy contigo hasta el final. Para mí, es la mejor manera de saber que esta reflexión encontró un lugar en ti y que no pasó desapercibida. Y si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido que te enriquece, te clarifica y te fortalece, suscríbete al canal. No por obligación, sino como alguien que reconoce que hay algo aquí que marca la diferencia en tus días. Tu presencia lo transforma todo. Es lo que mantiene este espacio vivo, luminoso y lleno de significado. Y deja un me gusta, de forma muy natural, como diciendo: esto me hizo bien. Este simple gesto ayuda mucho a que el contenido llegue a quienes también necesitan esta luz. Y ya que estás aquí con el corazón abierto y reflexivo, hay un video que complementa a la perfección todo lo que hemos hablado hoy. Haz clic y continúa conmigo. Profundicemos juntos.